Bueno, gracias Gustavo. Estamos con una mujer imparable. Patricia Cirera, y es verdad, Gracias. nos reímos por un contexto de lo de imparable, pero es verdad que ella es una mujer imparable. Es abogada, tiene raíces vitivinícolas, pero toma poco vino. No tomo casi, No sí, toma sí. casi. Pero además se dedicó a toda su vida a un tema tan difícil, que es ser asesora oficial de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad. No le falta nada. ¿Cómo estás, Patricia? Muy Buenas bien, noches, muchas bienvenida, gracias por gracias. acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y por el espacio y la cordialidad con la que siempre me reciben. Ahora, fue muy difícil tomar la decisión porque podrías haber sido abogada penalista, civil, mediadora, pero Eh, dedicarte al tema, sobre todo orientado a lo que es el abuso, ¿no? De las personas que no se pueden sí. defender por sí mismas. Bueno, la verdad es que ser asesora oficial, primero fue todo un camino que recorrí. Yo llevo 32 años en la justicia, entré muy joven, vamos a decirlo así. Pero bueno, primeramente fui secretaria penal de menores, entonces ahí. Pero siempre menores. Sí, no, al principio fue un juzgado de penal de instrucción Ujú. y después sí, ya estuve como secretaria en el juzgado de menores, en chicos con conflicto con la ley penal, lo que es hoy el juzgado del doctor Toro y de la doctora María Julia Camus. Entonces ahí empecé como a vislumbrar que era un tema que me tocaba muy a fondo, esto de que no podía ser que uno no pudiera hacer algo con los chicos que entraban y salían y que eran producto no de decisiones personales, sino de un contexto familiar, social, educacional, políticas públicas. Entonces, bueno, ¿cómo se hacía para ayudarlos? En general eran y son muy pocos los chicos con graves conflictos con la ley penal. En general son las minorías, pero esas minorías son estigmatizadas, entonces de pronto era un trabajo que me pareció apasionante. Bueno, a los años, no tan pocos, como 5 años de ser secretaria, se produce la vacante de asesoría de menores y bueno, y ahí me presenté y bueno, fui elegida, tuve el honor de ser elegida y bueno, y el cargo de asesor es como más, eh, no solamente representa los derechos o la voz de los niños, niñas, adolescentes y de personas con discapacidad o algún sufrimiento o padecimiento mental, sino que es una tarea eh, muy, para mí, de mucho honor, porque no es fácil, No ¿no? es nada Pero fácil, es hermosa, así lo porque es. te tenés que enfrentar seguramente a cosas muy duras, cómo se sobrellevan. Pero antes que eso, yo quiero que me cuentes en qué momento entras vos a participar de ese tipo de conflictos. Te dicen, asesora, venga porque pasa tal cosa. ¿Cómo es el camino para que una asesora de niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad intervenga en el caso? No, eso está previsto en la ley. O sea, la ley, a través del artículo 103 del Código Civil, establece que en todos los lugares donde exista algún proceso judicial o extrajudicial, donde haya niños o menores de 18 años, personas con discapacidad, la presencia del asesor oficial es requisito sin el cual es nulo. Inmediato, inmediato. Esto en el Código Civil. Ya antes de la redacción del Código Civil, en el 1814 más o menos, las ordenanzas del Cabildo también estaban previstas. O Ujú. sea, que es una figura que viene como una tutela especial hacia aquellos que tienen la mirada de ser más vulnerables, los niños y las personas con discapacidad. ¿Y qué es lo más difícil que te ha tocado, lo que más te cuesta asumir? ¿Qué tipo de abusos que te hayan Bueno, impactado o que te hayan paralizado? dentro de esto, de este abanico enorme que tenemos, ¿no es cierto? Que la violencia es uno de los lugares donde actuamos todos los asesores, la ley de los ministerios públicos también así lo establece, pero los abusos sexuales infantiles, donde nosotros intervenimos, es en que va como de la mano del derecho del niño a ser oído. Entonces, ¿de ser oído por quién? ¿Cómo?
en qué contexto. No puede ser oído por cualquiera, tiene que haber una especialización y demás. De los abusos que más me han impactado, yo creo que generalmente, esto es en estos 23 años que soy asesora, la gran mayoría es intrafamiliar. Entonces, la verdad que todos me impactan mucho y todos me conmueven, y uno trata en lo posible de no olvidarse que el que está sufriendo el dolor es el niño, no quien lo asiste o quien lo acompaña en un proceso judicial. Nosotros somos operadores de justicia y hay que prepararse para eso, para, como dijeron recién ustedes, como si fuera mi hijo. O sea, yo estoy ahí con el objetivo de cuidar que esa declaración sea lo menos traumática posible, que sea lo menos victimizante posible de lo que ya viene victimizado. A mí me duele mucho los abusos sexuales en incestos, por ejemplo, o sea, entre hermanos, porque es como muy complejo para los progenitores dividirse en los afectos, ¿no? También me conmueven todos los abusos, pero los más fuertes son estos de que uno ve a padres, a familias destruidas. Me conmueven los abusos donde culpabilizamos a la víctima. O sea, así como las mujeres recién hablaban, somos culpables de sentarnos solas en un café y por eso habilitamos micro machismo o microviolencia, también he escuchado a madres decir que sus hijas provocaban al progenitor desde los 7 años. Ay, no, Entonces, bueno, en esos casos que uno trata de entender, o sea, yo al principio trataba de entender, hoy ya no trato, o sea, yo creo que cada persona tiene una estructura de personalidad que la lleva a pensar de una forma que para nosotros es como aberrante, pero para otras personas está bien. Entonces, bueno, aislar ese pensamiento y decir, bueno, no, la función nuestra, ¿cuál es? Es proteger al niño, es evitar que ese infierno continúe, hacer todo lo posible para la reconstrucción de su psique con las herramientas de resiliencia que tenga. Aprenderá a vivir con este dolor, no creo que lo supere, pero sí aprende. Sí aprender. Patricia, y en estos 23 años de experiencia que vos tenés, ¿han aumentado mucho los casos de violencia de toda índole, tanto en niñas como adolescentes o personas con discapacidad? ¿O ha habido una disminución? ¿Cómo ha sido el comportamiento ante tanto trabajo que se hace no solamente desde la justicia, sino desde otros sectores, por ahí tratando de evitar que estas cosas sucedan? Yo creo que no es que haya aumentado ni disminuido, siempre ha sido como una constante. Nosotros, afortunadamente, creo que hoy hay más concientización. Hoy se sabe que se puede denunciar el abuso sexual infantil por todos nosotros, miren, todos. Ya no es al principio, cuando yo asumí como... No me voy a meter, no tengo que hacer nada. No, ahora pero, vos claro, podés... cuando yo asumí como asesora, solamente podía denunciar los padres o tutores. Bien. Lo cual era... y la asesora, o sea, la asesora en ese momento. Lo cual era ilógico, porque quien abusaba era el padre. Claro, o sea, exacto. como las denuncias eran traídas de los pelos, eran muy pocos casos, se sabía ya cuando la criatura estaba embarazada o cuando había algún hecho muy grave. Entonces costaba mucho la denuncia. Hoy, a partir de la reforma del Código Penal, cualquiera de nosotros que tiene alguna sospecha o que tiene indicadores de abuso, o que las maestras, los médicos, psicólogos, los vecinos, que saben que un niño puede ser objeto de maltrato o de abuso, tiene la obligación de denunciar. Yo creo en ese sentido que los gabinetes escolares también han abierto una puerta interesante, porque los chicos en las escuelas, cuando charlan con la psicóloga por X circunstancias, en algún momento ese tipo de cosas saltan. Entonces ya tenés una psicóloga que es la que interviene y puede dar aviso de lo que está sucediendo. Sí, no solamente eso, la concientización también. Es decir, cuando de pronto van
de Dirección de Niñez o del Ministerio de Salud Pública dan una charla, indican qué es, o sea, porque partamos de la base que esto es violencia. La violencia puede ser física, psíquica, puede ser económica, puede ser sexual. Entonces, al dar una charla, muchos empiezan a esto que tienen como naturalizado, A darse cuenta que no está bien. No está O bien. sea, sobre todo, ¿por qué? Porque cuando yo soy un niño y quien debe cuidarme y protegerme naturaliza caricias que no corresponden o conductas que no corresponden o iniciaciones sexuales en niños, porque soy tu papá y soy tu dueño y esto no puede ser así. Entonces cuando hay algo que se despierta, tal vez a veces hermanos menores, a veces conductas, no, se deja de naturalizar, es ahí donde se cuenta, donde se habla. En principio, estamos hablando de la generalidad. Entonces, puede ser a una maestra, puede ser a una psicóloga, puede ser a un vecino o un amigo. Un vecino que escuche, Exacto, que sí. dialogó con, o que te dio un indicio de que algo Sí. extraño está sucediendo, ¿no? Sí, entonces, ¿cuál es la premisa importantísima y principal? Siempre hay que creerle al niño. Sí. O sea, siempre hay que creer a la víctima, ¿no? A la mujer también, le creemos. Y pensamos lo peor, y después vamos viendo. Si vos ves un chico que está en una situación difícil, complicada, que presumís que puede haber un problema, ¿qué es lo primero que tenés que hacer? Primero me parece que el compromiso, que esto es una de las razones más importantes, que sea de efecto replicador, lo primero que se hace es dirigirse a NIVI, que es la Unidad Fiscal de Asistencia al Niño Víctima de Abuso, llamar al 102, que es el teléfono de la Dirección de Niñez. Sí, sé que el 102 muchas veces ha ido muy rápidamente, asisten. Estos dos organismos funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año. Y además funcionamos como en equipo, ¿no? O sea, sí. Salud Pública recibe alguna alarma, ¿no? De una niña que viene con algún indicador de abuso, con algún análisis que no cierra, o alguna lesión, inmediatamente se comunica a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, se comunica a la unidad fiscal y en esos casos inmediatamente se empieza a actuar. Bueno, sin duda, ante todas estas posibilidades actuales debe haber, capaz que en la sumatoria, un montón de abusos más porque se denuncian y antes no se denunciaban. Afortunadamente, por eso, ¿No es cierto? por eso es que yo soy una convencida cuando dice, uy, aumentaron las denuncias de abuso, quiere decir que hay más. No, quiere decir que hay denuncias y que se conoce y que está bueno que así sea. Me encantaría que no hubiera ninguno, pero tampoco puedo dejar de decir que la pedofilia es como un fenómeno a nivel mundial y San Juan no es una isla. No. O sea, esto que nos pasa como sociedad pasa en todo el mundo. O sea, sí, tenemos casos... Muchas veces nos impacta, ¿no? Porque se han conocido muchos casos de pedofilia, viste que ahora es más fácil a través de las computadoras conocer este tipo de casos e impacta, uno cree que sucede acá. Pero bueno, un fenómeno mundial, lamentablemente. Sucede mundialmente. Bueno, un caso que fue a nivel internacional, que hace poco hasta afectó la realeza británica, donde el tener, como decíamos recién, el tener relaciones sexuales con una criatura es algo que no te gustaría que le pase a tu hija. ¿Y esto se da como en algunos estratos sociales diferentes a otros o es parejo? ¿Las denuncias son parejas? No, es transversal, es transversal. O sea, se da en todas las clases sociales, se da en todos los niveles, se da en todos los credos, ¿no? Porque también es importante que no hay como lugares de protección, donde, no, los profesores, los pastores, los sacerdotes. Yo lamentablemente, nosotros en San Juan tenemos casos. Va a la iglesia, va al templo, claro, está a salvo. No siempre es así. No, y bueno, y hay como mucho hoy, afortunadamente también tenemos mucha información sobre estos temas. Claro. Y el respetar ese instinto o esa intuición que tienen algunos chicos. Yo llevo alrededor de 5.000 cámaras GESEL, ¿no? Sí, escuchadas durante todos estos años. Y
siempre ha habido como determinada línea conductual de algunos chicos. Es decir, Sí. yo sabía, a mí no me gustaba cómo me miraba, eh, no me gustaba ir a su casa. Ahora esa experiencia Claro, yo creo, sumamente valiosa para poder ir detectando rápidamente qué es lo que estaba no, pasando, y es ¿no? bueno decirlo, cuando un hijo, un sobrino, nos dice, mira, tal tío no me gusta, o no quiero ir a la casa del Sí. abuelo, o el profesor no me... Y escuchemos, Hay que escuchemos, escucharlos. creamos, Sí. a lo mejor no, pero el niño lo vivencia y lo percibe así y por algo. Y por algo lo percibe de esa manera. O a lo mejor, Seguro. reitero, puede estar equivocado, pero yo prefiero pecar por acción y no por omisión. Exactamente. Por- Bueno, Patricia, la verdad que un placer. Podemos charlar bueno, bastantes sí. programas más. Sí, me Gracias. quedé impactada con las 5.000 cámaras GSL. Qué Bueno, son difícil, ¿no? 23 años, Miriam, o sea, No, es sí, mucho, son es 23 mucho años, pero tiempo, sí. hay que escuchar 5.000 testimonios seguramente muy duros, hay que estar preparada, fuerte. Yo creo que hay que hacer una gran diferencia entre lo que es un trabajo y lo que es una vocación. Yo soy una privilegiada, yo trabajo de mi vocación. Eso es fantástico. Entonces, sí, soy una privilegiada en eso Mm. y honrada y todos los días orgullosa de poder hacerlo. Yo y el resto, ¿no? Somos 5 asesores en la provincia, otro asesor en la segunda circunscripción de Háchal, es decir, Claro, es un ministerio claro, tutelar que ha ido creciendo con un equipo importante. a lo largo de los años. Yo cuando asumí éramos 2 Claro, para toda la provincia. mirá si hubo cambios. Mirá si Éramos hubo 2, es cambios. más, no existía la cámara Gesell. Claro. Qué Bueno, vamos a brindar aunque no tomes vino, pero Sí, bueno. te haces así un Sí. poquito. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y gracias por ser esos oídos que necesitan los que no se pueden Bueno, defender. muchísimas gracias y bueno, a seguir replicando esto, ¿no? Sí, Bueno, siempre, que sea gracias. siempre así y que sigan habiendo denuncias como corresponde, investigando como corresponde para poder salvar a más chicos. Bueno, hermoso programa. Saludos. Gracias.